Dice el Señor, versículo número 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso número 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y amado hermano, es evidente que Juan, que ha venido tocando los aspectos propiamente de la comunión que debe de haber entre nosotros, no solamente atañe a una comunión superficial. Es decir, no solo esto que nos une, que es el vínculo de Cristo como iglesia, amado, debe de ser tomado de manera ligera. Cuando se lee desde el capítulo 1, y eso se lo ha remarcado al capítulo número 2 también, Juan tiene una sola intención: dejar esclarecido que la iglesia de Cristo, mi amado, es una iglesia distinta a lo tradicional de lo que se profesaba en los tiempos en los que Juan estaba viviendo. Yo ya había anunciado o había dado como apertura o introducción en otras enseñanzas que el gnosticismo estaba ganando bastante auge en medio de la sociedad griega o a su vez romana. De hecho, mi amado, muchos estaban optando por ver la vida cristiana con los mismos ojos con que se veían esta tendencia del gnosticismo, o lo que es igual de un conocimiento que donde se podría manifestar de que el que sabía había alcanzado por la sabiduría el todo. Pero mi amado hermano, la religión, por decirlo de esa forma, cristiana, no solo es conocimiento, no solo es Biblia, no solamente es la letra lo que importa, que si bien es cierto, a través de ella es nuestra fuente, mi amado, de aprendizaje, de conocimiento. Ese conocimiento tiene que, mi amado, trascender. Tiene que, mi amado, poder llegar a los lugares donde obviamente la letra muerta no llega. Mucha gente puede aducir, mi amado, que por el conocimiento que tiene no necesita, por ejemplo, congregarse. Hablando ya en aspectos propios del ámbito religioso. Mucha gente, mi amado, estima que por lo que sabe, él también ya no necesita que nadie le enseñe. Y estas cosas, mi amado, que se suelen a veces uno topar con cierto tipo de escenarios similares, a más de uno, insisto, le tiene con tranquilidad en su espíritu que su vida cristiana es tal cual como él la ha estimado. Bíblicamente la cosa no es así. Si bien es cierto, tenemos una fuente de conocimiento, de aprendizaje y discernimos la palabra según la gracia que el Espíritu Santo nos da, mi amado hermano, el conocimiento no se puede quedar solamente allí. Cuando vamos al texto bíblico, obviamente, mi amado, que el Señor, también Jesús, anticipó en cierta medida, el riesgo de solo quedarse en el saber y no en el hacer. Cuando vamos, por ejemplo, acompáñeme, mi amado hermano, allá al Mateo capítulo número 7, quisiera tomar este primer texto introductorio, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, leamos con detenimiento lo que nos dice el Señor en el versículo número 21, capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, verso número 21. ¿Qué nos dice allí el Señor? Dice la palabra de nuestro Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, y aquí volvemos al tema, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi amado, la primera expresión obviamente que hace alusión de que alguien podría llegar a pretender conocer del Señor. Y obviamente al llamarle a ese Redentor Señor, está por lo menos de manera conceptual, está asimilando de que Él es su dueño, Él es su Señor, su amo. Pero sin embargo, mi amado, su declaración
sale sobrando cuando obviamente no está acompañada, como se ha podido titular, de acción o del hacer. Saber, mi amado, en Cristo tiene que ser para nosotros hacer. Saber si en Cristo tiene que ser para nosotros hacer. El Señor, mi amado, aún más, si declara en Mateo 7:21, si no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino que también, mi amado, apunta a donde básicamente aterriza el conocimiento que podríamos llegar a tener en Cristo. ¿Cuál es esa base donde descansa, mi amado, el conocimiento? La Biblia dice, si no, ¿puede leerlo, por favor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, allá mismo donde todos lo sabemos, en los cielos. Hacer, mi amado. Hay que llevar el evangelio a la práctica. Esa es la gran realidad. Mi amado, bien hacemos en venir. Bien hacemos en estudiar la palabra. Bien hacemos en reflexionar en ella y tratar de encontrar, mi amado, en cada estudio, en cada análisis, encontrar las verdades espirituales que Dios tiene para nosotros. Hacemos muy bien en esto. Sin embargo, mi amado, no lo es el todo. Hay un complemento que no puede desvincularse de lo que usted viene acá, mi amado, a buscar. No solo el conocimiento. Venimos, mi amado hermano, a encarnar el evangelio. Venimos, mi amado hermano, a traspasar lo que se dice a lo que se debe de hacer. Para nosotros, los que tenemos la labor de enseñar, mi amado, el Señor nos confronta respecto de esto mismo. Acompáñeme rápidamente, para poder tomar en consideración justamente, mi amado, esto que estamos diciendo. En la carta a los romanos, miremos allí, mi amado, carta a los romanos, capítulo número 2, los que tenemos la responsabilidad justamente, mi amado, de transferir ese conocimiento de manera explicativa para que pueda quedar la palabra, más, por decirlo de alguna forma, o mayormente, en el conocimiento, de los hijos de Dios. En la carta a los romanos, capítulo número 2, verso 21 al 23, también, mi amado, nos confronta a nosotros, los que tenemos la labor de la enseñanza. Mira lo que nos dice. ¿Lo encontró? Romanos 2, verso 21 dice, tú pues, mira cómo nos confronta, que enseñas, es decir, que tienes la labor de, mi amado, hacer entender la escritura. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿De qué forma? Y pone, mi amado, los ejemplos. Tú que predicas que no se ha de hurtar. Mira, mi amado, y esto lo quiero llevar al escenario propio del estudio. Bíblicamente, en uno de los mandamientos, mi amado hermano, se hace alusión el no hurtarás. Y se puede predicar acerca de él, explicar lo que implica el verbo como tal y ponerlo, mi amado, bajo la lupa del estudio en muchos escenarios con muchas referencias para que quede esa verdad escritural, quede bien entendida. Pero, mi amado, esa enseñanza solo se podría quedar en mi mente y en la Biblia sin poder trascender, mi amado hermano, al ejercicio de la enseñanza. Y de esa puerta para afuera, mi amado, el evangelio muere en mí o muere en usted. Si usted, mi amado, al igual que yo, si hemos venido a aprender, pero no a poner en práctica, mi amado, aún desde el que enseña desde el altar, mi amado, vana resulta, mi amado, el esfuerzo que usted ha hecho por venir. Por eso es que la Biblia nos confronta a nosotros y nos dice, si tú has enseñado, has predicado acerca del hurto, ¿qué es lo que termina diciendo? ¿Hurtas? Dicho de otra forma, has enseñado que eso está mal. Tú, que lo has predicado, tú que lo has enseñado, que te has tomado el tiempo de prepararlo y darlo a saber de manera de pronto más amplia a la congregación, ¿haces lo mismo que está prohibido, que no se debe de hacer?
El texto, mi amado, avanza y nos dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y mira que esto se lo puede, mi amado, trascender a todos los, digamos así, las demandas que Dios tiene para su pueblo. Tú que abominas de ídolos o de los ídolos, ¿comes de lo sacrificado o de lo que es sacrilegio? Tú que te jactas o tú que dices que conoces la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, obviamente, al volverte un infractor de esa misma ley que enseñas. Mi amado, la palabra que es, mi amado, desde aquí, desde los altares, hecha a saber para el pueblo, debe pasar a la transición del hacer. Mi amado, muchos de nosotros, creo que para las personas adultas, entre adultas y mayores adultas, creo que ha pasado por nuestras vidas un sinnúmero de conocimiento. En muchas cosas, en muchas áreas. Las preguntas, mi amado, que podrían resultar de toda esa experiencia que hemos adquirido en muchas cosas, ¿cuáles son las que actualmente verdaderamente estamos practicando o estamos ejerciendo? Sí, muchas cosas que nosotros conocemos, por falta de práctica, mi amado, ahora más bien se ha desperdiciado el aprendizaje. Yo como ejemplo, mi amado, en algún momento me entró el bichito de hacer pizza. Me entró el bichito. Sí, yo digo, voy a ver cómo se hace pizza. Y me metí a ver videos y comencé a ver ingredientes y comencé a ver los procedimientos. Unos decían de una forma, otros decían de otra forma y otros decían de otra forma. Entonces, uno toma un poquito de esa información de aquí, toma otro poco de información por acá, toma otro poco de información por acá, mi amado, y comienza la aventura. Al inicio es una aventura. Al inicio se podría decir que es hasta un desafío. Y comencé a hacer de a poco. Las primeras me salieron de la patada. De la patada, pues no. Las primeras, mi amado, no parecían pizza, parecían torta de pizza. Sí, porque se me infló la masa demasiado. Obviamente ahí ya me enteré que puse demasiado. Pensé que la levadura era como harina. Sí, casi le eché el frasco y cuando era simplemente una cucharada. Bueno, los típicos errores, sí, de no poder, obviamente, la información, procesarla a la acción. Pero sin embargo, así como me vino la ola de hacer pizza, luego se desvaneció la ola. Porque era mucho trabajo, obviamente. Bueno, una cosa es hacerlo para la venta, otra cosa es hacerlo para la casa. Entonces, el desgaste, diríamos de esa forma, sí, también me desilusionó por el asunto del trajín. Y hoy por hoy, que eso ya lo hice, mi amado, hace ya unos 3 años atrás, creo yo, 3 o 4 años atrás, hoy por hoy ya dejé de hacerlo. Y por ende, si ya lo dejé de hacer, todo lo que aprendí se me ha desvanecido. Ahí quiero llegar. Se desvaneció el conocimiento. Si acaso pretendo volver a querer hacer, tengo que volver, ¿qué cosa? ¿A dónde tengo que volver? A buscar el conocimiento. Sí, otra vez a investigar, otra vez a ver videos y para poder obviamente retomar. Así es la enseñanza de la palabra. Si usted, al igual que yo con este asunto que le manifesté como ejemplo, no pone en práctica lo que se enseña, también se desvanece. Como lo dijo Jesús en algún momento con esa parábola, bueno, de la semillita, que es la palabra que cae en diferentes tipos de terreno. Mi amado hermano, si no se la lleva a la práctica, se desvanece la palabra. Se hace infructuoso el conocimiento. Por eso es que el Señor a nosotros de primera mano, mi amado, nos agarra, diríamos así, y nos confronta diciendo el Señor, tú que predicas tal o cual cosa, puede ser hurtar, puede ser robar, mentir, mi amado, adulterar, lo que Dios obviamente vaya poniendo delante de nosotros para enseñar. Tú que lo haces, sí, tú que lo dices, te guardas de no hacerlo de pronto si haces algo que no hay que hacer. O a la inversa, tú que enseñas que se debe de hacer algo, tú también lo haces. Desde aquí se puede, mi amado, predicar de que hay que orar. Pero la enseñanza eficaz no es la que se enseña, sino la que se enseña con el ejemplo. Se debe de orar como enseñanza, pero se debe de orar también, mi amado, como estilo de vida. Hay que hacerlo. No solo se enseña que hay que evangelizar, hay que evangelizar.
No solo se enseña a lo que se debe de congregar, hay que congregarse. ¿Me entiende? Esa confrontación Dios nos hace de primera mano a los que estamos acá al frente. Romanos 2, verso 21 al 23. Luego también el texto, mi amado, versículo, recuerda que estamos en Primera de Juan, capítulo 2, verso número 3, también nos dice el Señor, ¿verdad? Y en esto sabemos, es decir, si alguien quiere estar seguro de que está, como yo he escuchado a muchos decir, ¿no? O se escucha mucho por las redes también, en muchos videos, ahora que se maneja muchísimo las redes sociales respecto de lo visual. Si mucha gente, mi amado, quiere estar en la voluntad de Dios. Mucha gente quiere hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios. Y no quiere apartarse, como dice la Biblia, ni a izquierda ni a derecha. Quiere estar en el centro de voluntad de Dios. ¿Cuál es la mejor forma de saber que estoy en la voluntad de Dios? Esto, mi amado, lo declara. En el preciso momento, verso número 3, en que sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Cuando alguien conoce a Dios, ¿cómo conozco a Dios, mi amado? Obviamente, a través de su palabra. Es la primera parte que creo que se nos hace más fácil a todos, el poder adquirir conocimiento. Uno adquiere conocimiento leyendo la Biblia. Uno adquiere conocimiento estudiando la Biblia. Uno adquiere conocimiento escudriñando, la Biblia. El conocimiento, mi amado, es algo que puede en Dios ser logrado por todos. Pero no todos, mi amado, alcanzan que ese conocimiento se ejerza como un estilo de vida o que se lleve a la práctica. Si nosotros, mi amado, dice la Escritura, sabemos que conocemos al Señor, entonces guardamos también sus mandamientos. Verso 4. El que dice, y me encanta esta expresión, porque esto, mi amado, puede ser, como le digo, puede ser algo muy trillado en la boca de cada persona que dice ser cristiano. ¿Sí? El que dice, palabras, el que dice, yo le conozco. Mira que esta declaración creo que es muy atinada según lo que uno también se topa en su entorno, en el entorno social, aún entorno social cristiano. Mucha gente dice, no, yo sí conozco del Señor. De verdad, sí, yo le conocí. Y claro, ven el conocimiento del Señor desde el punto de partida que le recibieron como Salvador. Porque así lo asocian. Yo sí conozco de Cristo, sí, yo lo recibí en el 70 y pico, dicen ellos. Y uno saca cuenta, como 40 años, 30 años, es bastante. Pero sin embargo, mi amado, el asociar el conocimiento de un Cristo como Salvador no le hace, mi amado hermano, a esa persona, o no lo determina a ese individuo como un verdadero hijo. ¿No ves que el diablo también, mi amado, no solo que conoce del Señor, sino que tiembla también? Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero eso no los hace ser hijos de Dios. En algún momento, y creo que alguien me preguntó, con respecto de una gran, y creo que para mí fue una gran pregunta, aun cuando fue una pregunta muy ambigua. Alguien me dijo en algún momento, no de la congregación, me llevaron a un hogar y ahí me hicieron la pregunta. Me dice, pastor, ¿usted cree en el perdón? Me lo preguntó de entrada. Le di obviamente palabras de bienvenida, lo saludé y cuando él apenas tomó la palabra me hizo esa pregunta. Pastor, ¿usted cree en el perdón? Como uno siente en el corazón por dónde va la cosa, yo mismo le respondo y le digo, depende. Y me dice, ¿depende de qué? Depende de dos cosas. La primera, si me hablas del perdón de Dios, el perdón de Dios es absoluto. Dios está dispuesto a perdonar. Pero si me hablas de los hombres, la cosa cambia. Y como yo sabía más o menos por dónde iba, no puso el asunto de los hombres, se concentró en el asunto divino. Y dice, ¿por qué si Dios puede perdonar, por qué no ha perdonado al diablo? Buena pregunta. Yo dije, Señor, ampárame, que tu espíritu venga a mi socorro y auxilio para responderle a este insensato, porque yo sabía dónde iba. Y como un rayo de luz, el Señor
me iluminó la mente, pero así, ¿ves? No había tiempo de abrir diccionarios, ni Biblia, ni hacer estudio de inducción, ni nada por el estilo. Sí, ahí es donde Dios se mueve. Yo le digo, por una sola razón. ¿Por cuál? Porque nunca Satanás le vino a pedir perdón. Su orgullo, sí, lo cautivó. Y yo dije, gracias, Señor. Pero no por la respuesta conforme a la salida que yo pedía, sino para ver si acaso esa respuesta Dios la use por su espíritu para redarguirlo de pecado. Mi amado hermano, conocimiento, ¿sí? Sea por discernimiento, porque ahí quiero llegar, lo podemos tener todos. Todos podemos tener conocimiento. Sea por estudio, sea por revelación divina, sea por el redarguir del Espíritu Santo. Conocimiento, mi amado, muchos lo tienen. Pero no todos tenemos el privilegio de llevar lo que conocemos a la práctica. Y ese es el meollo de esta noche. Conocer o saber debe hacer. Se debe hacer. Conocer, mi amado, también es hacer. Y dice el texto de la palabra en el versículo número 4, si alguien dice o si alguien proclama, yo le conozco, mi amado, sencillamente hay una forma de sopesar si verdaderamente ese alguien que ha dicho que conoce al Señor es o no es un hijo de Dios. Y eso está determinado por su fruto de obediencia. Si tú dices que le conoces, entonces me imagino yo que tú estás guardando su palabra. Estás guardando eso que tú dices que conoces. Mi amado, sencillo. Jesús no se complicó mucho. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Si alguien dice, yo conozco del Señor, pero no se congrega, viene una vez al mes, mi amado, obviamente que en él no hay lo que él dice que tiene. Puede tener conocimiento, sí, pero no es según lo que él dice que sabe. Y eso, mi amado, trasciende. Ya que en el versículo número 4, él nos dice que el tal, si obviamente lo dice, pero no vive lo que enseña o lo que conoce, el tal más bien lo deja, mi amado, en un solo escalafón. ¿Cuál es ese escalafón? Es un mentiroso. Y no quiero hacer leña ahí del árbol caído, pero mi amado hermano, la Biblia sí nos dice algo respecto de los mentirosos. Acompáñame, por favor. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Así mismo al final de la Escritura. Sí, en la misma carta del apóstol Juan. O saltémonos de Juan para poder ver algo un poquito. A ver, déjeme verlo. Vámonos, mi amado hermano. Apocalipsis, capítulo 21. Libro de Apocalipsis, capítulo número 21. Alguien me hizo notar esto que voy también a hacerle notar a usted. ¿Sí? Alguien me hizo notar algo en este texto bíblico, ¿sí? Que los quiero compartir luego de la lectura. ¿Ya lo encontró? Apocalipsis, capítulo 21, verso número 8. Verso número 8. ¿Lo tiene? Dice, y ojo, mi amado, dice la Escritura, pero los cobardes, ¿lo tenemos? E incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Y al último lo pone como para terminar o ponerle, como digo yo, la cereza a este pastel. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué es lo que se debe de considerar adicionalmente de lo que se lee? Mi amado, es como para Dios, mi amado, que el cual no hace, y eso es una gran verdad, que el Señor, nuestro Dios, no hace, mi amado, separación o agrupación de pecados, sino que todos los pone dentro del mismo atado. Así como cuando uno compra los cangrejos, viene pata gorda y viene pata flaca, ¿verdad? Todo está en el mismo atado. Dios ha puesto en el mismo atado a los adúlteros, a los brujos, como dicen por acá, ¿verdad? Los hechiceros, ha puesto a los que homicidas, a los de los que andan matando, mi amado hermano, sí, a los fornicarios, ha puesto allí, mi amado, a los abominables, a los idólatras y a los mentirosos. En el mismo atado.
Dirá cualquiera, ay hermano, pero pues son mentiritas blancas. No, igual en el mismo atado va. Y por ende todos van a la misma olla. Mi amado, como lo dice pues, retomando Juan 2, versículo 4 en la parte final, si alguien, mi amado, no hace lo que conoce, la Biblia lo pone dentro del escalafón, el tal es mentiroso, y ojo con esto, y lo que sabe, ¿sí? Porque cuando hablamos de que sabemos, estamos dándole lugar de que mi conocimiento no es mío. Si alguien dice que sabe la Biblia, que sabe acerca de Jesús, es porque, amado hermano, ha trascendido y conoce la verdad. Pero al no ponerla en práctica, esa verdad, la palabra le hace saber que la verdad no está en él, así la conozca. ¿Sí? Si alguien conoce un texto bíblico, pero no lo lleva a la práctica, así él conozca la verdad, Dios le dice, tú has mentido, mientes, porque la verdad que tú sabes no está en ti. ¿Por qué, mi amado? Porque a diferencia del conocimiento secular, allá afuera, mi amado, te tratan o te escalafonan por lo que sabes. Hay gente, mi amado, que solo por el conocimiento, por el título pegado en la pared, ya le establecen un puesto y un sueldo elevado. Y los que no tienen título o no han tenido el privilegio de poder tener, mi amado, un cartón, ellos podrían llegar a ganar algo semejante o similar al que sí lo tiene, pero no por lo que el título, sino por lo que hacen. Pasa a la inversa. Es por lo que hacen. Dice, hermano, aquí ya la verdad yo sé manejar todo esto. Pero viene alguien con título y gana igualito como lo que él, por todo lo que él hace, viene y gana casi lo mismo. Yo te digo, posible. Pero para el Señor, mi amado, el saber queda nulitado cuando no es llevado a la práctica. Como lo dice en la parte final. Y la verdad no está en él. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, en la tercera carta de Juan, quiero tomar esa referencia, en la tercera de Juan, en el verso número 11, ¿sí? Tercera epístola a Juan, verso número 11, mira lo que declara el Espíritu Santo allí. Amado, dice allí, sí, la palabra, ¿lo encontró? Sí, tercera de Juan, verso 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Le da la referencia y luego obviamente topa, ¿sí?, el referente propio de primera de Juan. Dice allí, el que hace, mira cómo lo lleva directa o estrictamente al ejercicio de lo que se conoce. El que hace lo bueno es de Dios. Mira, mi amado, aquí es donde muchos a veces de pronto quedan inconformes. ¿En qué sentido? De pronto el que se ha quemado las pestañas y sabe mucho de la Escritura, inclusive como se dio la referencia, puede ser teólogo, puede ser doctor en teología, mi amado, puede ser maestro en teología, puede sacar un PhD, mi amado, en teología, mi amado, todo ese vasto conocimiento que a la verdad es de importancia y sirve para nutrir a otros, mi amado. Ese conocimiento, dice la Escritura, versículo 11, el que hace lo bueno es de Dios. Porque hay un riesgo en el sentido de que si el conocimiento no se lo lleva al ejercicio, corre el riesgo de ni siquiera ser lo que enseña. Y dice el texto, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y cuando dice no ha visto a Dios, no se refiere de verlo, se refiere de que no ha visto a Dios actuar, moverse en su propia vida. Una cosa, mi amado, es hablar de las experiencias de los personajes de la Biblia. Otra cosa, mi amado, es hablar de lo que Dios hace en mi vida. Hace en mi vida. Una cosa es decirle a la gente lo grande y maravilloso que Dios se movió en medio de las vidas de los personajes bíblicos. Otra cosa, mi amado, es cómo Dios se mueve en mi propia. Bien menciona el texto, el que hace lo bueno es de Dios. Y el que
hace lo malo, no ha visto a Dios. Así, mi amado, conozca. Así sepa mucho. Cuando volvemos a la primera epístola de Juan, volviendo al texto inicial de lectura, nuevamente reafirma el apóstol Juan, verso 5. Pero el que guarda su palabra, ¿sí? Pero el que guarda su palabra, entendiendo, mi amado hermano, que guardar la palabra implica no solo atesorarla en la mente o en el corazón. Guardar, mi amado, la palabra simplemente tipifica, ¿sí?, el accionar de ella, la eficacia de ella en de lo que yo tengo en mi corazón guardado. Yo puedo guardar, por ejemplo, en mi corazón los dichos de su boca. Como lo decía el salmista, yo puedo memorizar inclusive textos bíblicos. Hay gente, mi amado, sí, allá en la Flor de Bastión, mi hermana Marlene siempre tiene la costumbre de, cuando tiene la oportunidad de salir al frente, de recitar un salmo. Creo que es el Salmo 23, si no me falla la memoria. Perdón, Salmo 91, ¿no? Salmo 91. Entonces ella lo recita, ¿no? Ella sabe. Hay gente que memoriza, mi amado, los textos bíblicos. Y bien por ellos. Excelente. Sí, de hecho, eso es mi amado hermano, un buen ejercicio. Pero saberlo es vivir. A eso nos tiene que conducir. Que la palabra de Dios, mi amado, se adesore perfecto, pero tiene que trascender, mi amado. Y dice el texto bíblico, el que guarda su palabra, dice aquí, en este, es decir, en quien ha logrado conocerla y ponerla en práctica, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es que, amado hermano, la obra está incompleta si no es llevada de la razón al buen juicio para ponerla en práctica. Hermano, tenemos de parte de Dios un desafío. Tenemos un desafío. Esto no solo se trata de venir al culto y de aprender, que es el primer y gran paso que tú das. Tienes que hacer cabida en tu vida cotidiana el mensaje. Tiene que trascender a la práctica. Si aquí se te enseña, perdona, allá afuera tienes que perdonar. Debes perdonar. Aquí se puede dar, mi amado, toda una semana hablando y predicando acerca del perdón. Pero ¿para qué, mi amado? ¿Cuál es la idea de saber que hemos sido perdonados? El mismo Dios nos dice que si nosotros no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Entonces, el conocimiento, mi amado, de saber que Dios me ha otorgado amplio perdón, sin importar la gravedad de mis faltas y la cantidad de ellas, es para que yo haga lo mismo, lleve a la práctica lo que se ha hecho conmigo. Si a mí me han perdonado, mi amado hermano, usted tiene que perdonar. Esta semana me pasó algo curioso estando afuera de un pequeño local, bueno, un mediano local. Sí, ya por horario no nos atendieron y estábamos tratando ahí en la puerta de transar con el que estaba allí para poder entrar. Sí, porque iban a comprar un par de cosas por allí. Y alguien que estaba adentro, mi amado, hizo referencia a alguien que estaba afuera, de que lo dejen pasar, ¿sí?, para ayudarlo a comprar algo dentro de ese local. Entonces, mi amado, y por ahí entre tirón y jalón logró ingresar esa persona por ruego de la persona que estaba adentro. Nosotros que estábamos afuera, sí, a la persona que entró se le decía, ya que está adentro, háganos un favor, sí, ayúdenos comprando tal cosa, y nosotros le damos obviamente el dinero. Y dice, ay, no puedo, dice. Y digo, dije entre mí, ¿no? Con ayuda entró y ya adentro no quiere, ¿qué cosa? No quiere ayudar. Amado, es que ahí es donde va el punto, ¿no? Así también puede resultar en nosotros, ¿sí? El Señor nos ha ayudado, nos ha extendido la mano. El Señor ha restaurado, primer punto, nuestras propias vidas. Ha restaurado nuestros matrimonios. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que llevemos, mi amado, el mismo auxilio. Sabemos cuál es su voluntad, conocemos. ¿Qué quiere Dios ahora de nosotros? Que llevemos el mismo socorro que el Señor a nosotros nos ha extendido. Y eso es con la práctica, hermano. Eso no es con la pura teoría.
Decía, sí, y quiero llevarlos a un texto bíblico que Dios pone en mi corazón. Acompáñenme, por favor, y veamos algo importante. Dice, en la carta a Santiago, me parece, si no me falla la memoria, acompáñenme, por favor. En el capítulo número 2, imagínate, mi amado hermano, que terminemos una enseñanza acerca de la misericordia y de la liberalidad para poder ayudar a los demás, ¿no? Y nos topemos con este caso. O sea, esto es creo un bonito ejemplo propiamente dicho de la Escritura. Dice el Espíritu Santo en la carta a Santiago, capítulo número 2, verso número 15 al verso número 16. Mire, tomemos este ejemplo bíblico. Dice el Espíritu Santo, y si un hermano, y eso se refiere a un hermano en la fe, si un hermano o una hermana están por alguna razón, ¿en qué condición? Desnudos. Se refiere no estrictamente a de ropa, sino que están desprovistos de pronto de alguna necesidad. Si algún hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento diario, verso 16, y alguno de vosotros le dice, mira, bien dice la Biblia, es que decir es fácil, hermano, llevarlo a la práctica es lo complicado. Y le dice, id en paz, calentaos y saciaos. ¿Pero de qué? Pues si el hombre está desprovisto, ¿no? Dice, y le decís, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Es decir, solo te preocupaste por levantar su estado de ánimo, su espíritu, pero no le atendiste en su necesidad física o material. Y termina diciendo el texto, ¿de qué aprovechará, hermano? ¿Cuál es el beneficio? Poder saber acerca de la misericordia solo a manera de enseñanza, pero si cuando se debe de ejercer la obra de misericordia, me cruzo de brazos. Esto es como decían los padres, esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Esto es, mi amado hermano, sí, somos hijos de Dios que manifestamos compasión frente a la necesidad y nos movemos por esa compasión a la acción. Cuando retomo, mi amado hermano, la carta de Juan en su segundo capítulo, dice pues el Señor, versículo número 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque se lleva el saber al hacer. Se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en Él. ¿Por qué, mi amado? Porque hacemos su voluntad. Ojo, hacemos su voluntad. Jesús declaró algo semejante respecto de esto. El Padre, mi amado, se agradaba de su Hijo porque su Hijo hacía su voluntad. Cuando se lee, y acompáñeme por favor, quisiera ir a la carta en Santiago, capítulo 1 ahora, tomando otra pequeña referencia. Santiago capítulo número 1, lo tenemos, mi amado, versículo 25. Mira lo que dice el Señor. Verso número 25. Dice el Señor allí, y mira cómo primero, eso sí, este orden creo que Dios lo respeta a lo largo y ancho de toda, diríamos así, como directriz dentro de toda la Biblia. Y lo primero que Dios siempre nos va a poder hacer notar o a considerar es esto, el conocimiento. Dice la Biblia, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, el que está primeramente apercibido de saber mi voluntad, el que mira atentamente en la perfecta ley, la cual, ¿qué te puede hacer esta ley? Te puede hacer libres, dice, la de la libertad, como dijo Jesús, ¿verdad? Respecto de que si estamos amados en Él, Él nos hace verdaderamente libres. Dice, y persevera. Perseverar, mi amado hermano, en esa ley o en esa palabra es vivir haciendo, practicando lo que se sabe. Y persevera en ella, no siendo, ¿qué cosa?
oidor. ¿Cuándo alguien, mi amado, es oidor olvidadizo? Ahora, no creamos de que el olvido te hace menos culpable. Mi amado, alguien se puede olvidar, como se suele decir, apagar la llama de una hornilla. Pero si tú regresas y tu casa fue consumida en un incendio, ¿a quién crees tú que mirará toda la familia como responsable? ¿A quién? Al que se olvida, ¿verdad? Claro, hermano. O sea, no es que te hace menos culpable, no, igual la gente no. ¿Cómo vas a creer que te vas a olvidar? Imagínate que te olvides llevar, mi amado, el deber el día que te van a revisar y que te han dicho que es la mitad de la nota del examen. ¿Qué le vas a decir a la maestra en ese momento o al maestro? ¡Ay, me olvidé! ¿Y qué quieres? ¿Que por olvido te ponga la nota? No, hermano. Puede ser que te dé la oportunidad de que te vuelvan a revisar, pero ya no con la misma nota. Y ese olvido, mi amado, igual nos tira factura. Entonces, bien dice la Biblia, verso 25, no siendo oidor olvidadizo, sino, y volvemos a lo mismo, ¿qué dice el Señor? Hacedor de la obra. Cuando alguien, mi amado, retiene lo que conoce y lo hace, ahí, mi amado, se cumple en nosotros esta bendición. ¿Cuál? Bienaventurado, no dicen lo que saben. Mira, mi amado, alguien puede decir, qué lindo estuvo la enseñanza, me voy regocijado, contesta bien. Es parte, es la primera parte. El complemento que te genera realmente la bendición es llevar el mensaje que sabes en el momento que lo haces. Allí se derrama sobre ti, ¿qué cosa? La bienaventuranza. Imagínate que Jesús diga, yo no me bautizo si yo soy el Hijo de Dios. Yo no tengo pecado, yo no me hago. Cuando Él se bautiza es que de arriba le dicen, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En qué momento? Cuando Él, mi amado, puso el hacer de lo que se predicaba. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El bautismo. Y llamaba a la gente a bautismo. Pero solamente, mi amado, los que lo hacían, ¿sí?, adquirían bendición. Adicionalmente a esto, cuando vamos a los evangelios, acompáñame por favor, dice la palabra del Señor, en el evangelio de Juan siempre topará los mismos tópicos de sus cartas. Capítulo 5, Evangelio según San Juan. Mira, llamado el ejemplo que nos pone el Señor. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo número 5, dice el Espíritu Santo, versículo número 36. Verso 36. ¿Lo encontró? Sí, Juan 5, verso 36. Dice el Espíritu Santo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Eso testificó Jesús acerca de Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, si lo que decía Juan era importante, lo que yo tengo que decir es más importante todavía. Si Juan algo les enseñó y era de valor, lo que yo le voy a enseñar es mucho más valioso que lo que Juan enseñó. ¿Sí? Eso decía Jesús. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Pero por qué causa era mayor? ¿Porque sabía más que Juan? No, mi amado, no. Aunque sí lo sabía más. ¿Pero por qué? ¿Qué le daba mayor valor a Jesús que lo que Juan hacía? ¿Qué dice? Porque las obras, el hacer, mi amado, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre. Jesús alcanza lo que alcanzó por el hacer la voluntad. Claro, sumado a lo valioso de ¿qué? De su mensaje. Saber es importante, hacer lo complementa. Para concluir, mi amado, volviendo a la primera epístola de Juan 2, verso número 6 ahora. Primera de Juan, capítulo 2, verso número 6, dice, el que dice, mira cómo vuelve, esta expresión se repite,
en algunas oportunidades. ¿Por qué, mi amado? Porque este es el mal, creo yo, del hombre. No solamente del hombre cristiano, del mal. Este es el mal en común de la gente. Esta es la tendencia, la inclinación del corazón. ¿Qué cosa, mi amado? Hacer todo solo con palabras. Usted se ha escuchado, ¿no? Mucha gente, amado, hace castillos en el aire, pero solo con palabras. Si algo el hombre, mi amado, tristemente lo digo, como raza humana que es, mi amado, muy pretencioso cuando se habla de decir, cuando se refiere a decir. Uno con la boca, mi amado, ata y desata. Levanta imperios y hace negocios, pero solo de boca, solo de palabra. Y mucha gente, mi amado, inclusive es considerada como charlatán, porque habla, mi amado, y dice la Biblia que en las muchas palabras no falta pecado. Sí, créame, hermano, cuando uno habla mucho, hasta se expone a ofender. Entonces, Dios dice en su palabra, el que dice, aquel que ha podido considerar que es, en este caso, hijo del Señor, hijo de Dios, el que dice que permanece en él, ojo, el que dice que permanece, como cuando usted escucha, no, yo soy cristiano, yo sí, de verdad, ¿dónde te congregas? En la asamblea de Dios. ¿Y cómo se llama tu pastor? Si alguien me dice Paco Lor, ¿por qué? Porque por lo general Paco Lor, mi amado, no predica con mucha frecuencia, sobre todo en Luque y Rumicheca, no. Lo hace solamente a veces el día domingo, porque él pasa en muchos ministerios, o sea, que son obviamente relacionados a las asambleas de Dios. Siempre está dando, digamos así, está dando vuelta a otros ministerios. Pero dentro de las asambleas de Dios hay muchos más pastores. Y ellos me dicen, me congrego, ¿cuándo vas? Sí, yo voy el domingo en la mañana. Y verdad, ¿y quién es su pastor? Y ni el nombre del pastor sabe, hermano. Ni el nombre del pastor. ¿De dónde se congrega? ¿Por qué? Porque no es que quiero hacerle un desprestigio, pero siempre las iglesias grandes, amado, sí, los miembros de ellas pasan desapercibidos. A eso me refiero. Pregúntele a alguien que se congregue en el liceo cristiano, ¿y quién es tu pastor? Pregúntele nomás. Ni el nombre sabe, hermano. Entonces, uno no puede, mi amado, bajo ninguna circunstancia, decir que es o está en el Señor, si no está, como lo dice la Biblia, andando o viviendo según el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Cuando se lee en esta última parte, debe andar como Él anduvo. ¿A qué crees tú que se refiere? Andar como Él anduvo. Cuando voy a la Escritura, mi amado hermano, obviamente que el Señor nos da una pauta que me parece que es lo de mayor realce. En la primera carta del apóstol Pedro, andar, mi amado, como Cristo anduvo, creo que se lo resume muy bien en el versículo 21 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 en adelante. Creo que aquí hay un pequeño extracto que me parece que es bueno, es válido, como para poder medirme a mí mismo si realmente estoy en Él o no lo estoy. Más allá de lo que Juan ya obviamente nos ha hecho saber, ¿no? ¿Lo tiene, mi amado? Mira que aquí hay una óptica distinta. Una cosa era cómo Juan era tratado por el Señor y otra como si Dios trataba a Pedro. Y de allí esta expresión. Dice el Señor, verso 21 leo. ¿Lo tenemos? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y vaya subrayando esa parte final. Dejándonos, ojo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y en qué sentido lo dice? El contexto lo ayuda. Dice, el cual, primer punto, ¿cuáles son las pisadas que debemos de seguir en Jesús? El cual, primer punto, no hizo pecado. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del miércoles pasado? ¿En qué se concentró el mensaje? A ver, vamos a ver cómo está la mente de Fred. Sí, pero ¿qué cosa se hablaba del pecado? Que un creyente un creyente sí puede llegar a no pecar. ¿De acuerdo? Usted me hizo mucho énfasis en esto.
Un creyente, mi amado, sí puede llegar a no pecar. Cuidado que sí puede llegar a pecar. No. Un creyente, amado, sí puede no pecar. Todo tiene que ir, mi amado, en función, si se acuerda de la semana pasada, de qué, mi amado, en cuanto a su convivencia con el Señor. Todo dependerá, mi amado, obviamente, según lo que se predicó la semana pasada, a cómo usted puede llegar a estrechar el vínculo con su Dios. Verso número 22 dice, el cual no hizo pecado. También, ¿cómo más debe de ser un creyente que quiere seguir las pisadas de Jesús? Primer punto, mi amado, dispuesto a padecer. Segundo, estar peleado con el pecado. Tercero, mi amado hermano, no, ¿qué cosa con nuestros labios? No se halló engaño. Es decir, un creyente siempre tiene que estar dispuesto a hablar verdad. Quien cuando le maldecían, ¿qué hizo Jesús? Mira la pisada que debemos de seguir de él. No respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino más bien, ¿qué cosa? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Mi amado, ¿qué te puedo decir? Qué lindos parámetros de lo que representa seguir las pisadas de ¿quién? De Jesús. Bien lo dice, pues, vueltos a primera de Juan, capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Él anduvo haciendo bienes a la gente. Él anduvo, mi amado, siempre buscando el templo, es decir, la casa de su Dios. Jesús siempre anduvo, mi amado hermano, yendo en pos de lo que se había perdido. Pero si alguien me dice que es cristiano, no predica la palabra, no se congrega, mi amado, no ora, no tiene, mi amado, el más mínimo involucramiento de poder estar interesado en los valores y en las demandas del reino de los cielos, ¿de qué tipo de cristianismo me está hablando? No se puede, mi amado, decir que se es algo que por estilo de vida está armonizando lo que digo. Digo yo, a manera personal, un mecánico debe oler a grasa. Un carnicero a carne de res. Sí, pues hermano. Su oficio, ¿verdad? Su oficio lo delata. ¿Verdad que es así? Su oficio lo delata. Un cristiano debe oler, y entiéndaselo bien, al amor de Dios. Pero también, mi amado, debe, mi amado, manifestar, junto al pecador, su devoción para poderlo salvar. Si alguien no tiene, mi amado, misericordia de las almas, ¿de qué tipo de cristianismo estamos hablando? Mis amados, terminamos pues con esta pequeña porción haciendo un pequeño énfasis. Como lo dice en la misma carta de Juan, capítulo 2, verso 17, que lo leo, y lo he estado repitiendo en algunas oportunidades en otras enseñanzas de esta misma carta, la que declara que este mundo pasa, que los deseos también de este mundo, mi amado, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermano, el saber es hacer. ¿Sabes? Bien por ti. Ahora debemos de hacer lo que sabemos. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en esta hora. Aleluya. Oremos a nuestro Padre Celestial para darle